¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, donde pasa toda la actualidad. Bueno, hoy un día cargado de información, presentó el presidente electo todo el gabinete hoy en el Jardín Botánico y además se han conocido nuevas designaciones. Hace instante, por ejemplo, se conoció quién va a ser el nuevo director del ANSES, un puesto clave en la administración de todo gobierno. Va a ser Emilio Basa Bilbaso. Ahora enseguida vamos a completar otros casilleros que se han ido completando en la jornada de hoy, pero les voy adelantando. Emilio Basa Bilbaso, que se venía desempeñando hasta este momento como presidente del Instituto de la Vivienda en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, va a ser el nuevo titular del ANSES. Un puesto, reitero, clave en la administración, no solamente por el presupuesto que maneja, sino también por todo el tema jubilados y, bueno, todo el fondo de sustentabilidad que tiene. Después vamos a estar hablando, porque hay algunas informaciones sobre cómo se desempeñaría este fondo de sustentabilidad que tiene el ANSES. Pero también hoy hubo otros nombramientos, enseguida les vamos a estar contando, y ya vamos al resumen de las principales actividades políticas y discursos de la jornada. Mauricio Macri, hoy muy temprano en el Jardín Botánico, presentaba a todo su gabinete y decía lo siguiente. Me pareció que queda claro que la presidenta no quiere colaborar, porque el decreto que sacó es realmente querer extrapolar un fallo específico para 3 provincias que vienen tramitando judicialmente hace una década a todo el resto de las provincias que tienen distintos tipos de convenios, que han hecho renunciamientos en función de otros beneficios que le había dado el propio gobierno actual, con lo cual da la sensación de que es seguir abonando a este tema de cuántas trabas nuevas, cuántos problemas nuevos le puedo crear al próximo gobierno, ¿no? Es una lección triste que ha hecho la presidenta, porque en vez de salir por la puerta grande, sigue marcando que quiere salir por la puerta chica y no querer contribuir a esto que es nuestro país, porque finalmente cada cosa que ella cree que hace en perjuicio de nuestro gobierno, no es nuestro gobierno, lo que está haciendo en perjuicio es todos los argentinos. Entonces acá todos queremos avanzar hacia el federalismo. Nosotros hemos defendido una y otra vez que realmente las provincias reciban lo que les correspondía, especialmente en los momentos donde la Argentina tenía enormes superávit, tenía recursos suficientes como para resolver muchos problemas históricos que tienen que ver con el federalismo. Pero en esos momentos lo que hizo fue centralizar más los ingresos y conducir desde someter a cada provincia porque se quedaba con los recursos de las provincias. Ahora que ya entró un gobierno con un enorme déficit, por lo que hablamos antes, ¿no? Y que se materializan en los problemas de inflación que estamos teniendo, sanciona ese decreto. La verdad que no ha demostrado tener un espíritu de cooperación. Bueno, se refería evidentemente el presidente electo a la transición, a esta disputa que se ha dado, si es en la Casa Rosada o en el ámbito del Congreso de la Nación, la entrega de los atributos del mando, pero además al DNU, al decreto de necesidad de urgencia que ayer sacó el gobierno, donde el fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordena a 3 provincias que habían hecho juicio al Estado devolverles dinero, la presidenta lo extendió ese 15% a todas las provincias, y esto ha generado obviamente mucha discusión y mucha polémica en cuanto a la incidencia que va a tener sobre el futuro presupuesto. Esta tarde la presidenta de la Nación estuvo en la ex ESMA, donde quedaron habilitadas nuevas dependencias. Usted sabe que allí en la ex ESMA funciona el sitio de la memoria. Se puede visitar como lugar de interés histórico porque allí funcionó, recordemos, en la pasada dictadura militar, uno de los centros clandestinos de detención de personas más temibles, más terribles en poder de la Armada, en poder de Masera, donde incluso había una maternidad
clandestina que los militares llamaban la Pequeña Cerdá. Y allí también está el Museo de Malvinas. Pero la presidenta esta tarde hacía referencia a la actualidad, hacía referencia a algunos anuncios o posibilidades de medidas que tome el nuevo gobierno, y sobre el tema subsidios y tarifas decía lo siguiente. Muy pronto muchos argentinos se van a enterar que ellos, que siempre criticaban a los otros porque decían que tenían subsidios que le pagaba el Estado, se van a dar cuenta que ellos también tenían subsidios que les pagaba el Estado. Muy pronto a ellos también el Estado le pagaba numerosos subsidios, pese a tener trabajo, ocupación, casa, auto y vacaciones, porque saben que ha habido un formidable plan comunicacional, que no es solamente en la Argentina, es regional. Es convencer a los sectores que han ascendido socialmente que el resto, si no lo ha hecho es porque no quiere trabajar, no sirve. Y que los que han ascendido lo han hecho por mérito propio, no producto de políticas públicas que los han acompañado en el esfuerzo y en el trabajo. Y el designado ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, esta tarde se refirió al tema de los subsidios. El tema tarifas y subsidios, especialmente el transporte. Dijo en el área que le toca a Aranguren que van a revisar las tarifas, los subsidios. ¿Qué pasa con el transporte? Con el transporte nosotros vamos a mantener los subsidios. En la misma línea que te dije antes, el transporte público ha sido prioridad absoluta en el gobierno de la ciudad de Mauricio y lo va a hacer en el gobierno nacional. Ya venimos trabajando y vamos a profundizar el trabajo, un trabajo que no es de un día para el otro, pero que sí claramente nosotros queremos evolucionar a un sistema de tarifa única, plana, multimodal, de forma tal que una persona no elija. Hoy hay una persona que vive lejos y toma un colectivo porque no quiere cambiar de transporte para no pagar más de una vez, cuando es más eficiente ese viaje y más rápido y más directo por ahí, colectivo, tren colectivo, subte, por decir. Esa es una transformación muy importante. Hoy casi todo el mundo trabaja, los sistemas son de esa forma, y la tecnología con el SUB está para eso, por lo que desde el momento cero vamos a trabajar para producir esa transformación. Pero no va a haber un aumento de transporte, por lo menos en lo inmediato. No va a haber. Bueno, Guillermo Dietrich, entonces, anunciando que se van a mantener los subsidios en el tema del transporte. Se subsidia sobre todo el tema del boleto, ¿no? Y esto evita que el boleto aumente, como ocurre en otras provincias de nuestro país, donde está el doble o el triple en muchos casos, ¿no? Y en el área metropolitana, estos subsidios han logrado durante los últimos años una tarifa casi social, sobre todo capas que necesitan manejarse diariamente. Bueno, en este aspecto se mantiene. En el tema tarifas, ya habíamos dicho, Berco, que no, porque ahí va a haber aumentos en las tarifas ya lo anticipó Aranguren, se van a mantener solamente sobre 2 millones de personas, dijo nada más, sobre las franjas más necesitadas, ¿no?, de la población. Así es, Gato, en el caso de la luz y del gas, pero específicamente, primero que nada, de la luz, que es lo más subsidiado, tanto en el área metropolitana como en algunas provincias, donde a pesar de que se paga más, también va a aumentar la factura. Se va a empezar a cobrar siempre mensualmente y de manera más simplificada para intentar disimular el impacto de los ajustes, que van a ser muy altos en términos porcentuales por lo atrasadas que están las tarifas. De todas maneras, lo del boleto es una buena noticia. Sí, indudablemente. Ojo, tiene que ver también con los pedidos de aumento salarial que se vendrían si no, porque vos sabés que... No, porque muchas empresas en transporte siempre lo han dicho, que no pueden mantener la tarifa, que tendrían que duplicarla o triplicarla, y eso sería un costo, bueno, social, cuando se están viendo que puede haber también otras medidas que pueden afectar sobre el bolsillo de los trabajadores, sobre todo, ¿no? Sí, y es importante lo que destacó sobre la tarifa plana. Sí. La tarifa plana es un proyecto que tiene Dietrich de acá a 1 año y medio, 2 años, cuando pueda hacer pasar los aumentos que equiparen el valor del boleto de Capital y
Gran Buenos Aires con los de las provincias, un proyecto que pasa por que uno pague un viaje y que después pueda combinar subte, claro, tren o colectivo, y de esa manera se alivian el peso de los trabajadores que viven más lejos, claro, que haya un subsidio cruzado entre el que viaja menos en favor del que viaja más, lo cual también tiene un criterio progresivo en términos de distribución. Bárbaro. Bueno, muy bien. Hugo Moyano, el titular de la CGT, reapareció hoy en escena. ¿Se acuerda que el martes, cuando estuvo aquí el designado ministro de Trabajo, Jorge Triaca, nos había anticipado que ya se había reunido con él y que había en marcha la posibilidad de una convocatoria a un acuerdo económico y social con sindicatos y empresarios? Moyano hoy se refirió a la designación de Jorge Triaca, hijo. Sí, es un pibe que tiene entusiasmo, por ahí le falta un poquito de experiencia, pero bueno, habrá que tratar de acompañar todas las buenas intenciones que tenga para los trabajadores, para con los trabajadores, y bueno, la decisión de nombramiento la tiene el presidente electo, más allá de que yo creo que puede funcionar el pibe, porque es un pibe joven. Hay que ayudarlo, como a todos, y espero que acierte con todas las decisiones que toma. Creo que ha dicho algo importante. En principio, que las paritarias no tienen techo. Esa es una base importante. Después veremos cuáles pueden ser, ¿no es cierto?, los límites que se pueden, teniendo en cuenta una situación como la que vivimos. Las categorizaciones, las adjetivaciones que hace Moyano, ¿no? En realidad Moyano está molesto, y yo quiero destacar una cuestión en este punto que lo he venido sosteniendo desde antes de la elección respecto al presidente electo, que no se ha dejado presionar. ¿Se acuerda cuando lo decíamos con ciertos sectores del Círculo Rojo que le decían tenés que hacer alianza con Massa, tenés que ir allá, y dijo, no, me mantengo acá? Respecto a nombramientos, tampoco se ha dejado presionar. Porque si bien se dice que lo de Ernesto Sanz fue una cuestión familiar, a medida que pasan los días se van conociendo detalles. Y en realidad lo que está saliendo a la luz es que Sanz quería ser jefe de gabinete, porque cierto sector importante del empresariado y de algunas corporaciones mediáticas lo presionaban al presidente electo para que lo ponga a Sanz como jefe de gabinete. Y Macri, me parece muy bien, dijo no, yo voy a designar jefe de gabinete a quien quiera. Puso Marcos Peña y eso produjo el enojo de Sanz. Vamos a enseguidita, después con el correr del programa, hablar de la designación de que tanta polémica ha producido. Y yo digo, dejemos correr, ahí, en la cancha se ven los pingos, pero en esta Secretaría de Políticas Universitarias, CPU, que ahora para muchos parece el cargo más importante del gobierno, donde ha sido puesto Juan Cruz Ávila. Ese puesto de la Secretaría de Política Universitaria, claro, lo querían los radicales. Lo pedían los radicales, a punto tal que después vamos a hablar, porque esto tiene mucha relación a una investigación que hizo este programa, que hizo Berco, de los buenos muchachos de la UBA, donde están imputados 40 de hechos de corrupción, de desvío de fondos, de presunto enriquecimiento ilícito. Bueno, lo venían manejando desde hace muchos años, a punto tal que anoche la Franja Morada hizo un comunicado advirtiendo que les causaba estupor la designación, la verdad, descabellado el comunicado, ¿no? Pero después vamos a hablar qué se esconde detrás de eso, ¿no? ¿Por qué defienden tanto? Y muy bien Esteban Bullrich, que puso a otra persona. Después podemos discutir si tiene condición o no. Reitero, en la cancha se ven los pingos. Pero ahí también hubo una presión grande. Y sin embargo Macri no cedió. Entonces me parece bien que... Y estas adjetivaciones que hace Moyano está molesto porque Moyano quería, como él le dio apoyo a Macri, quería imponer funcionarios. Quería imponer un ministro de Trabajo, quería imponer segundas líneas en el Ministerio de Transporte con Dietrich, no lo logró. Entonces sale, porque no se crean que es una forma de decir. ¿Se acuerda cómo le decía Moyano a Patricia Bullrich cuando era ministro de Trabajo? La piba, así. Y ahora le dice 3 veces el pibe. Es como desmerecer.
Moyano se creía omnipotente, se ha creído siempre, le dieron mucho poder, y entonces ahora, como está raleado, sale nuevamente con estas adjetivaciones. El pibe, 3 veces, y le quita, es el ministro de Trabajo designado, ¿no? Con el que él va a tener que seguramente tratar. Pero bueno, Gato, son las cuestiones de Moyano. hay otro lugar que también codician los sindicalistas, que es la Superintendencia de Servicios de Salud, Claro. la que maneja la cuantiosa caja de las obras sociales. Claro. Hay que ver si allí no está la moneda de cambio de los apoyos que le brindó Moyano en la Bueno, en por la ahora no campaña tiene, municipal. por ahora no tiene nada. Por ahora manos vacías y fin del romance. Por eso sale con esta a desmerecer, ¿no? Pero bueno. Seguimos, hoy el ministro de Economía, Axel Kicillof, volvió a hablar de aquellos empresarios, sobre todo supermercadistas, que han remarcado precios sin autorizaciones. Va a haber multa y decía lo siguiente. Lo que venimos haciendo, a pesar de las operaciones mediáticas que ha habido en contrario, que se relajaron a los controles o la participación e intervención del Estado, la realidad es la contraria. Hemos estado intensificando los controles durante todo el mes de noviembre y bueno, estos primeros días de diciembre también, y trabajando con los instrumentos que tenemos, que son la ley de defensa del consumidor, las nuevas leyes de relaciones de producción, distribución y consumo, y con los acuerdos que hemos cerrado con los empresarios, particularmente que forman parte de Precios Cuidados. Se han intensificado los controles y lo que se observa, que es la realidad, es que una vez terminada la segunda vuelta, con esa escasa diferencia ganando Macri, bueno, los empresarios están tratando, algunos de ellos, de acomodar sus precios a lo que estiman que será la realidad económica ya de unos pocos días. Alguien está estimando que dentro de un par de días el dólar va a estar a 15, claro, que va a haber una devaluación como la que se ha hablado, pero yo tampoco quiero dar por hecho cosas que no son ni anuncios, pero son presuposiciones, por eso hablamos nosotros con los empresarios que dicen, bueno, pero si el dólar está a 15, a mí los insumos me van a subir, yo tengo que vender ahora para comprar de nuevo. Si a vos te dicen, si vendés hoy, el precio del que vendés es tanto, y si vendés dentro de 15 días, el precio es 50% más, los impuestos 30% menos, y la verdad es que nosotros no tenemos mucho para hacer. Bueno, referido al ministro de Economía, Axel Kicillof, trascendió que hoy a la tarde se mantuvo un encuentro reservado con el ministro de Economía designado por el presidente electo, Alfonso Prat-Gay, ¿no, Berco? Cerca del mediodía, Gato, lo vieron entrar a Alfonso Prat-Gay, el designado ministro de Hacienda y Finanzas. Es el tercer futuro ministro que recibe Axel Kicillof. Primero fue Juan José Aranguren, después fue Francisco Cabrera, el futuro ministro de Producción, y ahora Alfonso Prat-Gay. En general, en todos estos encuentros se pactó, y en este... por lo que insistimos para obtener información, pactaron un silencio de ambas partes. Mucha reserva de ambas partes. Y lo que sí sabemos es que va a haber más reuniones. Kicillof se va a volver a reunir con Prat-Gay antes de la asunción de Mauricio Macri. Y el encuentro tuvo un cariz de partido de póker. Ninguno de los dos dijo todo lo que pensaba. Es decir, Prat-Gay no le va a mostrar los planes de los primeros días del arranque a Axel Kicillof, y Axel Kicillof tampoco quería saber en detalle, porque seguramente vaya a criticar esos primeros pasos una vez que se convierta en diputado por el Frente para la Victoria. Así que mucho hermetismo, pero sí las fuentes que pudimos consultar del ministerio los vieron, dijeron que fue ameno, amable, que salió a las sonrisas Prat-Gay del ministerio, estuvieron allí tomando mate y café respectivamente, y estuvieron por más de 2 horas reunidos en el despacho del 5º piso de Kicillof. Bueno, muy bien. Hoy dio una conferencia de prensa el presidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli. Muchos, incluso algunos matutinos, hoy especulaban con que Vanoli ya habría acordado con el presidente electo su retiro de la institución. Sobre este punto nada dijo hoy Vanoli. Sabemos sí que lo está meditando él y que en las próximas horas podría haber una definición sobre este tema. Pero Vanoli decía lo siguiente hoy. Días comunicaré una decisión personal que estoy madurando y que será comunicada en los próximos días, quizás sobre el fin de esta semana,
a todos ustedes. Algo que yo creo que es importante de cara al futuro, que es la defensa de la Carta Orgánica del Banco Central. Nuestro pueblo se tiene que apropiar, ¿no?, independientemente de las alternancias legítimas políticas, que se efectúen los cambios que se tengan que hacer, sobre la base también de buscar consensos, ¿no?, en una sociedad donde prácticamente se ha generado como dos mayorías. He querido y seré colaborativo en esta transición y no me he subido ni lo haré a ningún agravio, a ninguna descalificación, ¿sí?, a ninguna cuestión ni de carácter mediático ni de carácter judicial. Bueno, en los próximos días el propio Vanoli ha dicho que va a anticipar su decisión respecto a la continuidad o no de la presidencia del Banco Central de la República Argentina. Bueno, nuevos nombramientos que se conocieron hoy. Recién dábamos a conocer el de Emilio Basavilbaso, que se conoció hace instantes, actual presidente del Instituto de la Vivienda de la ciudad de Buenos Aires y que pasa a ser el nuevo titular del ANSES. Pero vamos a repasar los nombramientos de hoy, algunos con sorpresas, y con sorpresas políticas. Vamos a repasar. La primera sorpresa política del día, que dejó totalmente descolocados a sus socios políticos de ECO, sobre todo a socialistas, Roy Cortina, que había estado con él, la coalición cívica no tanto porque ya estaba en el Frente Cambiemos, pero Martín Lustó, designado, ¿se acuerda que ayer hablábamos que había estado reunido en forma reservada con el presidente electo Mauricio Macri? Bueno, Martín Lustó va a ser el nuevo embajador argentino ante los Estados Unidos. Descolocó a su fuerza política ECO, no lo consultó, es una decisión personal, y esto de alguna forma también da sustento a lo que en su momento decíamos, ¿no?, que si bien había sido una construcción radical la candidatura a jefe de gobierno porteño de Martín Lustó, porque había sido una creación del Cotino Siglia con Cristian Colombo para darle potencialidad al radicalismo, apoyada por socialistas y por la coalición cívica, en algún modo también fue como un sublema de Cambiemos, porque Lustó admitió que votaba por Mauricio Macri en la presidencial. Claro, uno se pregunta, ¿no?, ¿qué dirán ahora los votantes de Martín Lustó en la capital federal? Porque además, no nos olvidemos que estuvo ahí del balotaje y que sobre todo muchos, atención, porque muchos del Frente para la Victoria en la segunda vuelta mandaron a votar a Martín Lustó, así que también quedaron medio descolocados. Estuvo a 3 puntos de distancia en el balotaje de Horacio Rodríguez Larreta y se perfilaba muy bien Martín Lustó para el futuro. Esta decisión lo deja fuera de carrera, obviamente, del plano de la capital federal, ¿no? Hace minutos dejó una primera definición, Gato. Dijo que quiere relaciones maduras y no adolescentes con Estados Unidos. Habló por primera vez del que va a ser su rol en Washington como embajador en reemplazo de Cecilia Naón. Ahora, no cuenta con un antecedente a favor. ¿Te acordás de los Politileaks de Santiago O'Donnell? Claro, sí. Bueno, en esos que salieron de los Wikileaks de Julian Assange, a Martín Lustó lo describía la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires como un ministro que lo único que hizo bien fue renunciar en 2008. Claro, muy duro, ¿no? Muy duro. Quiere remontar eso en la relación. Recordemos que Martín Lustó comenzó su carrera política con Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, que fue designado después por la presidenta Cristina Kirchner como ministro de Economía, que renunció cuando la 125, formó parte de UNEN en el 2013 y después fue electo por UNEN, diputado de la ciudad de Buenos Aires, y conformó ECO en la pasada elección porteña como candidato a jefe de gobierno porteño. Hace poco Cristina Kirchner en alguno de sus libros dijo que si había de algo que se había arrepentido era del nombramiento de Martín Lustó como ministro de Economía. Bueno, otro nombramiento hoy. Sorprendió también. Guillermo Montenegro es casi como un premio consuelo, ¿no? Un hombre muy importante en la estructura, pero incluso se pensaba
de él para un cargo en el Gabinete Nacional o en la AFI o en esta oficina, ¿no, Mauro, que se está por crear? Se está por crear, o por lo menos fue anunciada, Sí. una oficina, una agencia federal para el combate contra el delito complejo, narcotráfico, trata de personas. Es un tema complejo lo que ocurre con Montenegro porque él estuvo trabajando bastante en el armado de estas estructuras, fue la persona de referencia en materia de seguridad en la ciudad de Buenos Aires durante el periodo en el que Mauricio Macri gobernó la ciudad y claramente tenía una expectativa puesta allí. Yo hoy hablé con gente muy cercana a Montenegro y me dice que en realidad la designación en Uruguay tiene que ver con el fortalecimiento de un vínculo muy sólido que Macri tiene con el presidente Tabaré, con quien me decían tiene una amistad de mucho tiempo y que en realidad esto forma parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Vos sabés que muchas veces una embajada es un exilio dorado para muchos, ¿no? Muy elegantemente. Claro, dijeron, porque ahí lo que muchos dicen es primero que algunas heridas no saldaron de la interna porteña, pero sobre todo de una causa que a Macri lo mantiene en vilo todavía, que fue las escuchas ilegales. No nos olvidemos que Montenegro estaba involucrado en esa escucha y fue el primer sobreseído, así. Lo sacó como que la Corporación Judicial, recordemos Montenegro fue juez, lo sacó y lo dejó a Macri y a todos los demás con procesos abiertos hasta el día de hoy. Eso me parece que nunca cicatrizó en algún elemento importante del programa. Y la expectativa hasta el día de hoy de que fuera el titular de la AFI estaba presente y nos consta, habrá que ver... La AFI queda libre, ¿eh? Todavía falta completar ese ¿Qué casillero? incidencia? Un acertijo para la AFI. ¿Qué incidencia puede tener la elección del presidente de Boca, que ese casillero todavía está vacío? Bastante. Uno de los nombres que había sonado, incluso en la campaña, había sido el del propio Daniel Angelici, para ocupar un lugar... Angelici se vendía, ¿eh? Sí. Mucho antes de que gane Macri, ¿eh? Mucho antes. Se vendía como que él, si ganaba Macri, tenía asegurado ya la ex-CIDE. Sí, y claro que después tuvo la advertencia el sábado de Lilita Carrión, ¿no? Sí, exactamente. Mucho se ha dicho también de la posibilidad de que a mano de la nueva estructura puedan reaparecer algunos viejos cuadros de la ex-CIDE, y esto también genera bastante expectación porque ya hay una estructura renovada. Pero ahí no te olvides que el cargo de la AFI tiene que tener el acuerdo del Senado, donde es mayoría el peronismo, y ahí hay un acuerdo también, ¿eh? Exactamente. Porque ya a uno, antes de que surgiera, ya bocharon, que fue a Toma. Cuando asonó Toma, dijeron, señores, ese nombre ni lo presenten porque no pasa. Bueno, a ver qué otro... Hoy hubo un nombramiento relacionado a la AFI, justamente la de la diputada nacional Silvina Magdalani como subdirectora de la AFI, el puesto segundo sería, ¿no? Que actualmente Silvia Magdalani se ocupa e integra la Comisión de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia y ha realizado especialización en este tema. Va a ser la segunda, por eso llama la atención que empiecen por el segundo y todavía el director de la CIDE, de la ex-CIDE, no haya sido nombrado, ¿no? Bueno, ¿y tenemos algún otro más? Federico Pinedo va a ser el presidente provisional del Senado. Acá también, atención, acá también otro gesto de autoridad del presidente electo de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque primero, aspiraban los radicales a ocupar esa presidencia provisional. Lo habían nominado a Cobos lo bochó el bloque del Frente para la Victoria. Aceptaron. Y lo nominaron al senador Marino los radicales. Lo bochó Macri en persona y dijo no, va Pinedo porque está en la línea sucesoria. No nos olvidemos, está Macri, Michetti y el presidente provisional del Senado. Y Pinedo, que recordemos era suplente de Gabriela Michetti, queda en la línea sucesoria. Bueno, ¿tenemos algún otro más? ¿No? ¿Hay otro más? Milman, sí, Gerardo Milman. Bueno, también sorprendió Gerardo Milman del GEN, que va a ocupar la subsecretaría de Seguridad, con la ministra designada Patricia Bullrich, Eugenio Bursaco, que va a ser secretario de Seguridad, y Gerardo Milman, que ayer renunció a la AFCA,
subsecretario de Seguridad. Hoy, Gustavo, hablábamos con gente del entorno de Margarita Stolbizer, que se encuentra en el exterior. En El Salvador está. Exactamente, en El Salvador. Y nos decían que no hubo ningún ofrecimiento concreto, no hubo ningún contacto concreto con la gente del GEN, pero sí hay predisposición para sumar cuadros, los que hagan falta, a los equipos que se requieran dentro de los gabinetes, tanto a nivel nacional como de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y el último nombramiento, el del diputado nacional Adrián Pérez, que estaba en el Frente Renovador. Desde el Frente Renovador han dicho fue a título personal. No hay ningún acuerdo político. Recordemos que ya Córdoba, de la Sota, que integraba el Frente Renovador, puso al ministro de Turismo. Pero acá dicen fue a título personal, no hay ningún acuerdo con el macrismo. O sea que se fue del Frente Renovador. No sé, Massa hizo un acuerdo con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires por 2 años para poner a Jorge Sarguini como presidente de la bancada presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Pero acá a nivel nacional dicen que no hay acuerdo. Adrián Pérez va a ser secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior. Bueno, lo último. Y ahora tenemos el debate político para hablar.